Muy bien, hermanos. Hoy tenemos el capítulo 5 de Zacarías, pero quiero hacer una pequeña introducción en algo en lo que no me metí en el capítulo 4 en el pasado domingo, pero lo hice por un motivo. De todas formas, hoy lo aclararé. En Apocalipsis, en el capítulo 11, se habla de dos testigos que estarán durante 1260 días, 42 meses, aquí en la tierra, y donde se dice específicamente de ellos, en el versículo 4, que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es una figura bastante similar, por no decir igual, a la que se presenta en el capítulo 4 de Zacarías que estuvimos viendo el otro día. Luego explicaré por qué no me metí a concretar este asunto y lo voy a tocar un poco por encima, a razón de algunas preguntas que se me hicieron. Estuvimos viendo cómo el olivo es un símbolo que las Escrituras tiene que ver con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que crucifica su carne son como las olivas machacadas que hace que haya aceite. Es decir, que el Espíritu Santo fluya. Si yo alimento mucho mi carne, el Espíritu Santo, bajo nuevo pacto, el Espíritu Santo no me va a dejar, pero puedo apagarlo y puedo contristarlo. Puedo limitar la obra del Espíritu Santo en mi vida si yo alimento mi carne. Si mi carne yo aprendo a tenerla crucificada, el Espíritu Santo, juntamente con mi espíritu, me da poder para vivir en la vida de Jesucristo en todos los aspectos de la vida. Y eso alumbra y eso genera luz. Cuando digo generar luz y alumbrar, estamos hablando en terminología bíblica que sería largo de tocar y no me voy a meter con ello ahora mismo. Pero eso tiene que ver con testimonio y eso tiene que ver también con las obras. Al principio del Evangelio de Juan se nos dice que los hombres no quisieron venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras, que eran malas, no fuesen manifestadas. Entonces, la luz y las obras están en vinculación. En Proverbios se nos dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es decir, todo eso tiene que ver con la luz. El olivo es de donde viene el aceite que hace alumbrar la lámpara. Ya estuvimos viendo el candelero de oro y exactamente igual que en el tabernáculo tenía que arder continuamente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alumbrando continua y permanentemente. En el momento que las olivas no sean machacadas, en el momento que no aprendamos a tomar la cruz de Cristo, no estamos alumbrando como debemos. Algo de esto tenemos en el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, donde el castigo y la disciplina con la que el Señor Jesús avisa a esta congregación si no se arrepiente de ciertas cosas, dice: quitaré el candelero de tu lugar. Por eso el Señor Jesús dice que no tiene mucho sentido que nadie coge una lámpara y la esconde debajo de una cama. El sentido que tiene la lámpara es que alumbre, ¿verdad? El Salmo 128:3, ese salmo comienza hablando del hombre que teme al Señor. ¿Qué pasa al hombre que teme al Señor? Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, no me meto a explicar eso. Y luego dice: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hermanos, cuando alguien teme al Señor, de verdad, en todos los aspectos de su vida, sus hijos alumbran. Son como olivos. Están en disposición de tener la unción del Señor para alumbrar y para ser candeleros en este mundo. De hecho, y para que todo esto no suene demasiado teórico, cuando hay familias que están completas en el Señor, los hijos están en sujeción y los hijos están en Cristo, de verdad, no hablo de religiosidad, estamos hablando de discípulos de Cristo reales, esto alumbra
y llama la atención de la gente. ¡Uy, qué familia! Mira esta familia. Llama la atención. Por tanto, como ramas de olivo, como plantas de olivo, así son los hijos, la descendencia, el pueblo de los que temen al Señor. Esto no es una cuestión de raza, esto no es una cuestión de derechos o privilegios genéticos. Esto es una cuestión de estar en pacto con el Señor, temer y temerle la forma de caminar. El Salmo 52:8 dice David, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en comunión, temía a Dios y la unción de Dios estaba sobre él. Oseas 14, versículo 1. Vuelve, oh Israel, está hablando de Israel, a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído. Es decir, Israel ha caído por su pecado y se le está llamando al arrepentimiento. Dice el versículo 4 de Oseas, no hace mucho estuvimos viendo Oseas, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia. Es decir, ha habido arrepentimiento, el Señor sana, los ama de pura gracia y dice, porque mi ira se apartó de ellos. Y ahora viene aquí el detalle. Versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Ya estuvimos viendo Jeremías también, estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo habla de ser injertados en el olivo natural, habla de las ramas, está todo en este mismo contexto. Está todo en este mismo contexto. Y un último detalle en cuanto al olivo. Estoy diciendo esto, hermanos, para que veamos lo que significa el olivo en general en las Escrituras. Cuando Noé está en el arca, hay un momento en que antes de salir, recordad que el arca no tenía ventanas en los laterales, la única ventana que tenía estaba arriba. Arriba. No tenía ventanas alrededor. Entonces manda una paloma y esa paloma vuelve a él. ¿Qué es lo que trae esa paloma? ¿Qué es lo que trae? Génesis 8:11. Una hoja de olivo en el pico. Aquí tenéis, hermanos, al Espíritu Santo llamando y trayendo al pueblo de Dios a la comunión con el Padre. Por tanto, el olivo tiene que ver con todo esto, los que temen a Dios, los que predican al Señor, los que llaman al arrepentimiento, los que están alumbrando y los que por crucificar su carne están liberando la unción del Espíritu de Dios y eso alumbra y da testimonio a este mundo. Dicho esto, hermanos, y luego voy a tener que correr con el capítulo 5, pero quiero que queden claras estas cosas, porque como hemos dicho otra vez, el lenguaje bíblico hay que acostumbrarse un poco a él, sus figuras, sus flashes, y las cosas van encajando. Ciertamente Apocalipsis no es fácil. Y yo no me metí con estos dos testigos, que son dos olivos, que están ungidos por el Señor en un momento especial en la tierra, porque hay cosas que normalmente los domingos yo no me meto desde el púlpito. Hay cosas que no son doctrina fundamental, que yo pienso, hay algunos aquí que lo sabéis, pero que tampoco hago eso la bandera de mis mensajes. Yo pienso, hermanos, que el arrebatamiento de la congregación es al final de la gran tribulación. En Apocalipsis número 11, aquí tenemos un tiempo en el que los gentiles van a estar hollando de una forma especial a Jerusalén. Dice 42 meses. Y estos dos testigos van a estar profetizando durante ese tiempo. Alguno puede decir, ¿la iglesia no está ya allí? Y yo pienso que sí. Ahora diré una de las razones de los por qué. Y dice que estos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos dos testigos, estos dos profetas especiales, Dios les va a dar una protección especial y nadie les va a poder dañar. Teniendo en cuenta el poder tan inmenso militar que hay ante las naciones y la Babilonia y el sistema del anticristo, poder militar y tecnológico como nunca antes, van a tener una protección, una unción y una protección especial de Dios. Dice que si alguien los quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, que devora a sus enemigos. El que le quiere hacer daño dice que va a morir él de la misma manera en la que se les quiso hacer daño. Ese es el versículo 5. Ellos van a tener poder para cerrar el cielo, por ejemplo, y que no haya lluvia. Van a poder herir la tierra con plagas.
Un poco al estilo de lo que hizo Moisés en Egipto, para que me entendáis. Recuerda cosas que hizo Moisés en Egipto, también recuerda cosas que hizo Elías frente a Jezabel. Y entonces ellos van a herir la tierra. Y dice el versículo 7 que cuando hayan terminado su testimonio, es decir, hay un tiempo de testimonio que ellos van a estar dando, entonces, y ya pierden esa protección, y la bestia, el anticristo, dice que va a hacer guerra contra ellos y los va a matar. Esto es algo que está ahí en Apocalipsis 11. Los cadáveres de ellos van a estar en la plaza de Jerusalén y van a estar allí por 3 días y medio. No van a permitir que se les entierre. Y los moradores de la tierra van a hacer fiesta, van a estar todos muy contentos, porque como ellos mandaban plagas, pues van a estar celebrando que los han matado. Pero después de esos 3 días y medio, Dios les va a dar espíritu de vida y los va a levantar. Y los va a llevar al cielo, digamos, los va a arrebatar. Y todo esto se va a ver. Esto durante esos 42 meses. Luego viene un gran terremoto, mueren 7.000 personas en Jerusalén, una serie de cosas que está ahí en Apocalipsis. Ahora, inmediatamente después de esto, dice Apocalipsis que viene el 7º ángel y toca la trompeta. Cuando viene la séptima trompeta significan varias cosas. Es en el tiempo de la 7ª trompeta que los reinos de este mundo vienen a ser del Señor. Es decir, entra el reino definitivamente. Pero también es el tiempo de la ira de Dios. De la ira de Dios. Ahora ha habido ira de parte de la bestia, es decir, de parte de Satanás, no solamente contra estos 2 testigos, sino también contra los santos, como ahora veremos. Es el tiempo, dice, se iraron las naciones, es decir, a ira por parte de las naciones y la ira de Dios. Y todo esto también es el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a los santos. Ahí lo tenía el versículo 18. En el capítulo 13 se habla de la bestia y dice que tiene autoridad para actuar durante 42 meses, el mismo tiempo de estos 2 testigos. Versículo 7, y aquí voy al punto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por tanto, aquí hay santos. Y se les va a vencer. Que nadie me diga que los santos son solamente judíos, porque esto entraría en conflicto con muchas partes de la Escritura. Los que estamos en Cristo hemos sido declarados santos. En cualquier momento. La salvación es por fe para todo el mundo. Y se le da autoridad sobre todo, toda lengua y nación. Entonces, el por qué, dice, adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y una serie de cosas a las que no me quiero meter. Dice el versículo 10, en un momento en el que la bestia está haciendo guerra contra los santos, que está persiguiendo a creyentes y los está venciendo, ahí los que tienen esa protección especial de Dios y están llamando al arrepentimiento y están profetizando y dando testimonio, son estos 2 testigos. Mientras tanto, los creyentes, pienso, esto es lo que yo pienso, hermano, no estoy diciendo esto es así y punto. Pienso que ahí los creyentes están más bien preocupados por salvarse. Cuando digo por salvarse no me refiero por creer, sino por salvar el pellejo, para que nos entendamos. Es un tiempo de persecución especial y ahí está la paciencia y la fe de los santos. Habría muchas más cosas que decir, pero ¿dónde pienso yo que está el arrebatamiento de la iglesia? En el capítulo 14, al final de la gran tribulación. Hay que distinguir, hermanos, lo que es la ira del dragón, Apocalipsis 12, contra la mujer y contra el hijo varón, de la ira de Dios. De la ira de Dios somos librados. Pero de que el dragón nos persiga, eso bíblicamente ya tengo más dudas. Entonces, al final de este tiempo, cuando van a venir las copas de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, ahí pienso que sí somos llevados si en ese tiempo estamos. Y Apocalipsis 14 vuelve a hablar de la paciencia de los santos en el versículo 12, que dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice que sean judíos o no judíos, o si son payos, gitanos o chinos pakistaníes. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo no debo definirlos de otra manera.
porque me lo está diciendo ahí. Y además dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Versículo 14, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Jesús fue llevado, le ocultaron las nubes y en Hechos se ponen dos ángeles al lado de los discípulos, como lo habéis visto, así va a volver. Efectivamente, una nube lo oculta, están en el Monte de los Olivos, y Jesús va a volver sobre el Monte de los Olivos, como veremos al final de Zacarías, y viene con las nubes también. Sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, y en la mano una hoz aguda, versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Para mí, esta siega que hace el propio Señor Jesús es el arrebatamiento. He explicado un poco por encima, esto sería para hablar muy largo y tendido, hay muchos más pasajes obviamente, ¿por qué no me metí yo específicamente el domingo pasado en los dos testigos? Que sí, que en ese momento, en esos 42 meses, ellos están como los dos olivos, como los dos candeleros y tal, ellos son los que están profetizando y alumbrando y dando la cara. Porque mientras tanto los santos están sufriendo guerra y se les está venciendo. O sea, están, digamos, en unas circunstancias distintas. Así es como lo veo yo, hermano. Porque yo sea responsable de la congregación y voy a decir, el que no vea esto ya... No es hereje, por verlo así, ni mucho menos. Y dicho esto, hermano, ahora sí vamos a Zacarías 5. En Zacarías 5 tenemos dos visiones que tiene el profeta. El profeta Zacarías mira y ve un rollo que volaba. Tela, la visión, un rollo volante. Ahora, este rollo tenemos que pensar que eran los libros del mundo antiguo. Era un rollo que lo ve volando y tiene 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Mira, hermano, ¿qué se asocia con estos rollos? Porque además luego vamos a ver que este rollo está escrito por un lado y por otro. Sí, imaginaos una especie de rollo de pergamino, posible, como de cuero, y está escrito por delante y por detrás. Luego lo vamos a ver. Fijaos que en el capítulo 5 de Apocalipsis, el lenguaje de Apocalipsis es muy profético. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono tiene un libro escrito por dentro y por fuera, por los dos lados. Un libro no como la Biblia que tenéis en las manos la mayoría de vosotros ahora mismo. No, el libro de Apocalipsis 5 son rollos también. Son como rollos. Y dice que está escrito por dentro y por fuera, es decir, por los dos lados. Exactamente como el que estamos viendo aquí en Zacarías. El rollo de Apocalipsis tiene 7 sellos. Y cada vez que se va abriendo el rollo y se va desplegando cada uno de los sellos, están viniendo juicios, calamidades, las maldiciones y las consecuencias sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis, ya lo vimos en su momento. Este rollo que está viendo Zacarías también lleva maldiciones y también lleva consecuencias. Y luego nos va a decir qué es lo que hay. Ahora, fijaos un detalle, hermanos. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 3, se habla de la puerta del templo de Salomón. El pórtico de la puerta de Salomón, la puerta de entrada al templo tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, a lo largo, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Exactamente las medidas del rollo volante. Lo vuelvo a decir. Las medidas del pórtico del templo de Salomón coinciden con las de este rollo que vuela. Tenemos que pensar lo que esto significa. Al templo se iba a adorar a Dios. Se entraba por la puerta. Aquí tenemos un rollo que mide exactamente igual que la puerta del templo, pero que por haber maldiciones está haciendo separación en la comunión del pueblo de Dios con él. ¿Me explico? Cuando hay maldiciones, este asunto tiene que estar solucionado, porque si no, nuestra comunión con Dios está limitada. Y aquí se abriría un campo que no voy a tratar. Pero hermanos, a veces somos un poco fantasiosos. ¿Qué significa estar en Cristo? En un sentido espiritual,
y con el proceso culminado estamos en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero mientras vivimos aquí en esta tierra, yo estoy en Cristo, aquí terrenalmente, siempre que ando en el Espíritu y no en la carne. ¿Me explico? Y esto el apóstol Pablo lo deja clarito. En Romanos 8, no hay ninguna condenación, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bien, como yo un día acepté a Cristo, no tengo ninguna condenación. En un sentido eterno, sí. Pero es que Pablo está hablando ahí de ir al infierno, ¿no? Es que dice, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Porque si yo ando conforme a mi carne, Cristo me puede condenar. No estoy hablando de condena eterna, estoy hablando de disciplina. Si somos juzgados por el Señor, dice 1 Corintios 11, no somos condenados con el mundo. Es decir, si yo ando en mi carne, el Señor puede tomar cartas en el asunto. Y aquí había una serie de pecados que traían maldiciones y consecuencias al pueblo de Dios, que estaban haciendo separación entre Dios y ellos. Hermano, aunque seamos creyentes, pero si yo mañana empiezo a meter la pata, empiezo a andar en mi carne, empiezo a estar cometiendo pecado y no me arrepiento de ello, ¿vosotros pensáis que mi comunión con el Señor es exactamente igual? ¿De verdad? Tendré que arrepentirme, tendré que limpiar con la sangre de Cristo, tendré que restituir o restaurar, que esa es la parte del perdón de la que nunca se habla y que es bíblica. La justicia de Dios es restitutiva, la de este mundo no. A ti te atracan, te quitan el dinero y tal, pilla al ladrón, lo mete en la cárcel, pero seguramente tú te vas a quedar sin tu dinero. No le van a obligar a que ese ladrón trabaje para que te devuelva el dinero. Pero la justicia de Dios sí es restitutiva. Los pecados de muerte, generalmente en las Escrituras, suelen ser cosas que no se pueden restituir. Cosas que se hacen, que se cometen, que es casi imposible restituirlas. Así que el tema del pecado, hermano, es serio. Para los no creyentes, porque hace separación entre Dios y ellos, pero para los creyentes también, porque puede interrumpir, puede limitar nuestra comunión con Dios. Así que ese rollo tiene dos pecados que son los que Dios está avisando a su pueblo y que son un problema. Versículo 3. ¿Cuál es la maldición que tiene este rollo? Todo aquel que hurta en un lado del rollo, que dice que va a ser destruido, y todo aquel que jura falsamente, que es lo que dice el otro lado del rollo. Hay dos pecados aquí que va a traer consecuencias y ya ha habido decreto de parte de Dios. Porque esto está haciendo separación entre Dios y su pueblo. 1, el hurto, y 2, mentir y dar falso testimonio, que es lo mismo. El falso testimonio. Que por cierto, una cosa y otra están en los 10 mandamientos. Y entonces Dios hace salir esta maldición y va a llegar a la casa de los que cometen esas cosas, a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente. Versículo 4. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá. Dios va a destruir los que han edificado su casa bajo el engaño y bajo el hurto. Hay personas que tienen riquezas, hay personas que viven muy bien a fuerza de hurtar, es decir, de robar, no necesariamente por la fuerza, sino por engaño, por descuido y por causa de la mentira. Todo lo que sea edificar sobre la base del hurto y del engaño tiene maldición encima. Y más tarde o más temprano Dios va a destruir lo que tenga esas bases. Eso no va a permanecer. Y eso es lo que iba aquí. Y para finalizar, la otra visión que ve Zacarías en este capítulo es una visión un poco extraña. Es un recipiente, una especie de recipiente, que se dice que ese recipiente es la iniquidad, es decir, la maldad, la injusticia y la rebelión contra Dios. De ellos. Y tiene una tapa de plomo y resulta
que ahí había una mujer en medio de ese recipiente. Y esa mujer tiene nombre. Esta es la maldad. Esto es un lenguaje simbólico, obviamente. Un recipiente con una mujer dentro, el recipiente son las iniquidades, dentro de ese recipiente hay una mujer que es la maldad, y además en ese recipiente se echa una masa de plomo, que esto era una de las formas de estafar. Si yo te vendo algo al peso que tiene mucho valor y le echo plomo y vale menos, pues tú te estás creyendo que te estás llevando producto y te estás llevando plomo. Y pesa más. O sea, guarda relación con lo que hemos visto antes. Ahora, fijaos, dos mujeres traían viento en sus alas, tenían alas como de cigüeña, y cogen y alzan este recipiente entre la tierra y los cielos. Volvemos a lo mismo de antes. Esta maldad, esta iniquidad, está entre el cielo y la tierra. Tiene consecuencias terrenales, pero también las tiene espirituales. Y entonces Zacarías pregunta, ¿a dónde llevan el recipiente? La Reina Valera lo llama efa, pero efa es una palabra que no utilizamos hoy día. Un bote, para que nos entendamos, un recipiente. Y termina el capítulo diciendo, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Hermanos, en Sinar se construyó la ciudad de Babilonia y la torre de Babel, en la llanura de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Y con esto termino. Esto es peligrosísimo, hermanos. Esta es la espiritualidad de Babilonia. Coger la iniquidad, coger la maldad y edificarle templo y poner la maldad sobre su base. Fijaos que la visión anterior trae maldición para los que han edificado su casa en base al engaño y al hurto. Pero ahora, esta visión está hablando de edificar una casa espiritual, no santa, edificar un templo sobre las bases de la iniquidad y la maldad. Esto tiene cabida en Babilonia. Esto es un problema, hermanos. Termino con esto, pero me gustaría que nos quedáramos con esta reflexión. Mucho cuidado cómo sobreedificamos. No sobreedificar con la iniquidad y la maldad. Hoy día, hermanos, esto se puede hacer en Babilonia, en este mundo, en este sistema, con mucha facilidad. Porque es un sistema de engaño. Yo puedo pretender edificar un templo admitiendo la maldad, admitiendo los engaños, admitiendo las iniquidades, con la excusa del amor. Con la excusa de una fraternidad universal. Con la excusa de que no nos vean como bichos raros. Es decir, puede haber muchísimos tipos de excusas para quitar el único fundamento que puede ser puesto. Y hoy se ha nombrado. Nunca podemos quitar a Cristo para poner maldades o iniquidades. Donde hay maldad o iniquidad tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber sangre de Cristo, tiene que haber restitución, es decir, tiene que haber una labor como iglesia. Pero no puede haber edificación sobre bases de maldad, porque aparenta amor, porque puede aparentar fraternidad, pero eso es Babilonia y no la casa de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, saber cuáles son las bases sobre las cuales edificamos. Pues voy a dejarlo aquí, hermano. Soy consciente que no son capítulos fáciles, soy consciente que son capítulos complejos, las visiones son simbólicas, casi parecen como sueños, ¿no? Casi parecen, pero no quiere decir que no tengamos que estudiarla también y ver los principios que hay ahí y que podemos aprender de estas cosas. Así que el Señor nos guarde y sobre todo que nos dé luz para que aprendamos a tomar en cuenta estas cosas en la edificación de la iglesia, pero también en nuestras vidas particulares. Para que no haya nada que pueda estorbar en lo más mínimo
nuestra plena comunión con el Señor, nuestra plena comunión con Cristo, y que no haya nada que interrumpa el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo el Señor Jesús y estaba hablando del Espíritu. Si yo levanto casas de maldad, templos de maldad en mi propia vida, si yo permanezco en iniquidades, en cosas que bíblicamente pueden traer maldiciones, todo eso está impidiendo la obra del Espíritu Santo. Y no hay nada, hermano, que pueda ser peor en esta tierra, es que por nuestra carne neutralicemos el Espíritu Santo, porque entonces la iglesia queda con la luz escondida debajo de la cama. No estamos para eso. Todo lo que sea limpiar, todo lo que sea examinarnos a la luz de Cristo, siempre da opción y oportunidad de que no perdamos la función que tenemos como iglesia del Dios viviente en este mundo, que es alumbrar. Bendito sea su nombre.